puede ser. Queríamos retomar un tema del que hablábamos ayer, lo recuerdan porque, bueno, fue una colega nuestra la que nos llamó a la reflexión, ella fue víctima de esto y queríamos hablar un poco más. ¿Por qué? Porque cuando te toca de cerca te acordás, pero la seguridad y el tema de los ciberdelitos están a la orden del día y hay gente que está trabajando sobre esto, en diferentes capacitaciones, trabajando, bueno, en muchos temas relacionados con brindarnos o tratar al menos de brindarnos un poco más de seguridad. Queremos saber sobre eso y le agradecemos muchísimo por la predisposición. Estamos en comunicación telefónica con la titular de la Unidad Ejecutiva en Ciberdelitos, la doctora Silvina Santangelo Carrizo. Silvina, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Radio Universidad, Gabriel la saluda. Buenos días, Gabriela, a vos y de toda la audiencia. Doctora, bueno, primero que nada, ¿qué datos manejan ustedes? ¿Cómo estamos a nivel ciberseguridad o ciberdelincuencia, en todo caso, en nuestra provincia? Bueno, mira, lo primero que voy a decirte es que hay que hacer una distinción entre lo que es ciberseguridad y la cuestión relacionada a los delitos que están sufriendo, digamos, el común de las personas. Okay. O las personas de a pie que somos nosotros. La ciberseguridad tiene que ver con la seguridad de los sistemas informáticos, ¿sí? Como puede ser de repente, digamos, tu PC, ¿sí? O el sistema que tenés donde está funcionando, por ejemplo, en este momento la radio. Por darte un ejemplo. Bien. Ahora, lo que se está produciendo, que siempre va en incremento, tiene que ver específicamente con el cibercrimen cometido contra los ciudadanos de a pie. En este momento, a partir de la transformación digital, claramente, todos los delitos se pueden cometer a partir del ciberespacio. De eso ya no cabe ninguna duda. Como tampoco cabe ninguna duda que cualquier tipo delictivo de nuestro Código Penal se puede probar a partir de la transformación digital y esta impronta, ¿no?, que se ha venido dando a partir de Internet. En la provincia de La Rioja, si vamos a hablar específicamente de números, yo lo que voy a decirte es que la mayoría de los casos denunciados tienen que ver con ciberfraudes o ciberestafas, ¿sí? Va a ir modificándose en función de las modalidades empleadas, pero encontramos las ciberestafas bancarias, por ejemplo, que recordarás la época de los préstamos express, a partir de apretar un simple botoncito accedes a tu crédito. Claro, exactamente, el de las tarjetas de crédito, por ejemplo, y tenés ya otro tipo de ciberfraudes donde de repente existe también un acceso ilegítimo a tu sistema o cuenta restringida, como lo puede ser WhatsApp. Uh-huh. A partir de ahí viene el desapoderamiento. Y con ello se produce la suplantación de identidad, que no es delito, por ejemplo, pero que lleva al ciberfraude a partir del engaño que efectúa, ¿te acordás? Con la supuesta venta de dólares. A ver, es puntualmente el caso del que hablábamos ayer con una colega. A ella la llaman, ella tiene un hijo viviendo en la capital, la llaman de la capital, de un número que no estaba marcado en el teléfono como spam, y que tenía el logo del Ministerio de Salud y que le hablan del Ministerio de Salud. Se asustó, lo que nos pasa a todos, pensó en algún accidente, en alguna cosa, atendió, y cuando atiende, le habla una persona muy preparada que tenía absolutamente todos sus datos. Que era del ministerio, que era por el tema de las vacunas del COVID, sabían qué vacunas tenía aplicadas y hasta con qué lote, sabían su número de documento, sabían su nombre, su apellido. Y uno lo primero que se pregunta, una vez ya cometido esto, porque ¿qué hicieron? Le mandaban, no sé, un link. Ella se reconoce y dice, me siento muy como más allá de vulnerada, me siento tonta. Es decir, al final yo cuento esto y trato de advertirle a la gente en la radio y me pasa a mí. Digo, nadie está exento de esto y la duda es ¿de dónde obtienen o cómo es que se obtienen esos datos? Uno piensa, dice, bueno, no, son datos que maneja el Ministerio de Salud, están protegidos, y parece que no. En realidad pasan un montón de cuestiones. Por un lado, tenemos que decir que ha cambiado el concepto de privacidad, ¿sí? No es lo mismo la privacidad hace 20 años atrás que hoy en día con la aparición de Internet. Desde que cada uno de nosotros ingresamos a alguna aplicación, a cualquier tipo de página y damos en la tilde a las cookies, por ejemplo, damos tildes a las aplicaciones que vamos instalando, vamos regalando nuestra información que deja de ser privada para convertirse en pública una vez que ya ingresó al ciberespacio.
Esa es una de las cuestiones que jamás hay que perder de vista. Por otro lado, no es mentira que haya numerosa cantidad de ciberataques a los sistemas de ciberseguridad de organismos. Ahora, si vos me preguntas, ¿esto pasa en Argentina, pasa en La Rioja? No. Pasa en todo el mundo. Pasa en todo el mundo. Sí. Exactamente. Los bancos son entidades que también tienen sistemas absolutamente vulnerables, porque en realidad estamos en una época en la que ya no nos preguntamos si vamos a ser hackeados. La pregunta es, ¿cuándo vamos a ser atacados? ¿Me explico? En este momento, mientras estamos hablando, te puedo garantizar, y estos son los números estándares mínimos que se están moviendo, entran 7 ataques por segundo. Entonces, a un mismo organismo. Entonces, estas cuestiones que ya pasan a veces de la comprensión, ¿no?, de nuestro día a día, porque estamos ocupados con otras cosas, ¿verdad? Es algo que aprovechan también los cibercriminales. Aprovechan nuestros momentos, por ejemplo, de apuro, aprovechan la siesta, aprovechan el horario de la búsqueda de los chicos a la escuela, aprovechan el horario de trabajo, aprovechan muchas veces hasta el estrés. ¿Vos me creerías si te digo que a partir de la inteligencia artificial, por ejemplo, que también se emplea desde la cibercriminalidad, ellos pueden conocer tu estado de ánimo, en razón de tu publicación hoy de Facebook, si entraste antes, si entraste después, a partir de cualquier comentario, de un like que pongas, o lo que decidís omitir en vez de accionar en cuanto a tu interacción. A ver, realmente Internet nos tiene completamente controladas, aunque no lo queramos ver. Claro. Y es inevitable. Es inevitable. En este momento que estamos hablando por teléfono, en las redes sociales están pasando cosas. En la tuya, en la mía y en los de cada uno de los oyentes. Sin embargo, la conciencia inmediata es de que estamos, por ejemplo, yo en el lugar en el que estoy en este preciso instante, vos sentado en la radio. Y no podemos percibir que en realidad vivimos, valga la redundancia, una realidad multidimensional. Ya no estamos en un mundo analógico donde solamente pasa lo que está en nuestro espacio inmediato. Ahora, nuestra proyección traspasa redes, traspasa océanos, traspasa países y llega a cualquier lado con un solo clic. Entonces, cuando empezamos a entender la perspectiva de la realidad global a partir de Internet, que guarda, no estoy demonizando las tecnologías. No, claramente, pero sí está bueno y me parece buenísimo que alguien que trabaja en la unidad ejecutiva en ciberdelitos no te la cambie, no te la cuente cambiada. Es cierto, y es así, y nos atraviesa, y pasan un montón de cosas, y los números que usted maneja son, la verdad, preocupantes. No hay que demonizar Internet porque es muy útil para un montón de cosas, pero sí tenemos que tener cada vez más cuidado. Claramente. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando salimos de nuestra casa todos los días para ir a trabajar? En algún ejemplo, ¿no? Claro, nos fijamos cerramos que esté la puerta con llave, exactamente, cerramos con llave, salimos a la calle, vamos con nuestra carterita quizás un poquito más cuidada, nos fijamos dónde la dejamos para que no se vea, no mostramos la billetera delante de todo el mundo, seguramente tenemos alarma en el auto. Bueno, en Internet tenemos que entender que los riesgos son, pero exponencialmente más elevados. ¿Por qué? Porque justamente la llave sería esa privacidad que prácticamente no tenemos. A partir de nuestros comentarios, a partir de lo que decimos que nos pasa, de cómo interactuamos desde un organismo. Hay gente que pone su número de teléfono y su dirección en comentarios públicos a partir, por ejemplo, de un reclamo, donde el cibercriminal, que tiene inteligencia artificial muchas veces, o no, porque también son organizaciones que trabajan de otra manera, detectan que vos estás esperando que se comuniquen con vos por ese reclamo. Entonces, vos saldrías a la calle, te pregunto, a las 3 de la mañana en un lugar oscuro donde hay 5 o 7 encapuchados que a lo mejor están en algún estado, digamos, de dudosa conciencia en ese momento, y caminarías como si nada. Y uno creería que no.
Claro. Trataría por lo menos de evitarlo. Exactamente. En Internet ocurre que esos encapuchados no son 5, no son 7, son infinitos, porque abrís la puerta de tu vida y de tu casa, y esa es la calle que circulás, es la red, a partir justamente de gente que no conoces. Entonces la ciberdelincuencia del mundo está observándonos para que en esos momentos de vulnerabilidad puedan operar. Y por eso es importante, Gabriel, que sepan, a ver, esto no se trata ni de una edad, ni de una cuestión de social, esto se trata de simplemente empoderarnos frente a la actividad de nuestras redes y de Internet. Los chicos, las niñas y adolescentes están permanentemente en riesgo. Y eso es muy, muy preocupante. Ustedes estaban trabajando, bueno, siempre vienen trabajando con esto, pero hoy concretamente viene, creo, de una actividad. Así es, estuvimos en el Centro Polivalente de Arte de aquí de la ciudad capital. La verdad que muy contenta porque participaron más de 100 chicos y chicas que realmente estuvieron muy activas en sus dudas, preguntaron, se sacaron absolutamente todas las dudas que podían tener, participaron, lo que es muy bueno, porque uno aprecia y puede ver las caritas, ¿no? Y te das cuenta que les cae la ficha cuando les mostrás la realidad. Porque si hay algo que pasa con el adolescente es que no tiene esa conciencia de que Internet, su teléfono celular en realidad, es una extensión de su vida misma. Sí. Y esa es la pura verdad. No lo tenemos nosotros, que somos grandes, imagínate los chicos. Pero, sin embargo, los grandes, por ahí todavía encontrás alguna resistencia y alguno que dice, no, yo prefiero esto, esta red social no la tengo, o yo... En cambio, los chicos es todo lo mismo y no perciben la diferencia, por ejemplo, a la hora de actuar a partir de Internet con la vida diaria. Por ejemplo, si les da lo mismo, por ejemplo, descalzarse en un lugar público, quizás a descalzarse o mostrar más partes de su cuerpo en Internet, porque no tienen conciencia de la cantidad de personas que hay detrás del dispositivo y de la pantalla. Ahora, los adultos, las personas mayores, y también son muy afectadas, porque claramente conforman una franja etaria que está incluida dentro de lo que se llama brecha digital. Esa brecha digital, que es amplia en todo el mundo y que estamos trabajando a partir de distintas políticas públicas de conectividad de nuestro gobernador Ricardo Quintela, tiene que ver específicamente con esa especie de exclusión, ¿no? Que algunas personas, en algunos casos lo hacen de manera propia, en otros casos por una cuestión de realmente no tienen quien les enseñe, o en otras directamente quizás por una decisión. El punto está en que la brecha digital existe, va excluyendo y muchas veces no permite que estén preparados y preparadas para recibir estos ataques que con tanta habilidad los cibercriminales van desarrollando por todos los lugares a donde digamos se pueda, porque mira lo que dijiste, la llamaron de un teléfono de otra provincia. No, pero de un teléfono de La Rioja. Era de La Rioja. Puede ser de La Rioja, puede ser de Buenos Aires, puede ser de Colombia, puede ser de México, puede ser de cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber frente a esto? Que no tenemos que brindar datos personales. Uh-huh. Nuestros datos, cuando empiezan a apurarnos, tenemos que tomarnos un segundo y pensar, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Por qué me piden con tanta insistencia? El código famoso de los 6 dígitos para el desapoderamiento de WhatsApp, no hay que darlo jamás. Es más, vos fijate que la mayoría de la gente que fue desapoderada de su WhatsApp, cuando recibió el código, ni siquiera leyó que el SMS que habían recibido decía eso. Claro, que nunca lo compartas. Tu código de WhatsApp, no lo compartas con nadie. Y ni siquiera lo leyeron. Sí, sí. Entonces, a lo que voy es, los cibercriminales hoy, y por un lado es afortunadamente, no están atacando verdaderamente nuestros dispositivos. Lo que están haciendo es hackeando mentes. Y es ahí donde viene esta cuestión de que tenemos que habituarnos a esta nueva realidad y a entender que las medidas de seguridad online son diferentes a las medidas de seguridad en el mundo analógico o físico.
Ahora, ¿pero cómo hacemos? Informándonos. Afortunadamente en la provincia de La Rioja tenemos a la UESI, que es la unidad ejecutora contra ciberdelincuencia de la provincia, es un organismo creado a partir de la gestión del gobernador y es pionera en el país. No solamente elaboramos proyectos normativos, formamos, capacitamos, llevamos la prevención, porque la prevención lo es todo. Si tenemos usuarias y usuarios de Internet preparados para prevenir, claramente va a haber una disminución del riesgo. Ahora, ¿esto se va a terminar? ¿Vamos a terminar con el cibercrimen, con los delitos informáticos? Y no. Claramente va a ir en incremento. Y va a ir en incremento porque cada día la tecnología forma parte de nuestra vida cada minuto más. Claro. Y la usamos para más cuestiones. Y además, bueno, esto se suma a la cantidad de actualizaciones y nuevas tecnologías que van surgiendo, como por ejemplo la inteligencia artificial, como por ejemplo la computación cuántica. O sea, realmente es necesario que reflexionemos y entendamos que estamos en un momento bisagra, donde por ejemplo la inteligencia artificial puede hacer muchísimo daño si no estamos prevenidos, muchísimo. Por eso es fundamental este tipo de conversaciones, que ustedes como comunicadores estén de manera permanente, alentando a papás, a mamás, a entregar, por ejemplo, a monitorear las actividades de sus chicos en Internet. Hoy hablaba con una mamá que me decía que su hija de 7 años había recibido una videollamada desconocida y que cuando atendió, apareció un hombre masturbándose. La verdad es que es gravísimo. La nena no atendió la mamá. La pregunta es, ¿por qué una niña de esa edad tiene Internet en un teléfono celular? ¿Le estoy echando la culpa a la mamá? No, claramente no, porque eso es una decisión familiar. Sin embargo, la mamá, antes de dar ese celular, no se dio cuenta o no percibió cuál era el riesgo de que su hija tan pequeña tuviese un dispositivo abierto al mundo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, y uno se queda pensando y bueno, y una de las cosas que piensa es cuánta falta nos hacen este tipo de charlas, así como esta experiencia que tuvieron hoy en el Polivalente de Arte en la capital. ¿Está pensado o programado rotarlo por el interior de la provincia? Por supuesto que sí, es algo que estamos haciendo permanentemente. En Chilecito estuve en 3 o 4 oportunidades. Sí, pero por supuesto que esto es un tema diario. Claro, no acaba, por eso digo, se van de manera permanente, renovando las fechas, me imagino. Claro que sí, eso es en función también obviamente de la agenda, de las cuestiones que se van planteando, ¿no? Porque hay problemáticas que son tan graves que deben ser abordadas de manera inmediata, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Claro, ahora, porque por un lado hablamos del desapoderamiento, de algunos tipos de delitos, pero hay como una escala, un ranking, digamos, de preocupación. ¿Qué es lo que más preocupa o qué es lo más frecuente? Casos como este que me hablaba de ya eso, por ahí discúlpeme, soy ignorante de la terminología, no sé si sería grooming puntualmente lo del caso que relataba en el ejemplo de la mamá. Sí, así es, si hubiese atendido la niña. En realidad el teléfono estaba a nombre de una persona adulta y quizás muy probablemente el cibercriminal no sabía que se contactaba con una criatura. Lo que supongo, a partir, esto de esta conversación inicial que tuve con la mamá, porque faltan agregar, ¿no es cierto?, determinadas cuestiones, porque aparte de eso, no sirve denunciar en una radio, no sirve denunciar en una red social. Lo que hay que hacer siempre es manejarse a partir de los canales institucionales. Y en este caso, por ejemplo, obviamente que me falta información, es lo que la mamá me comentó, pero lo que yo entiendo era un número justamente extranjero, el que llamaba. Digamos, hay muchos lugares donde se ha puesto de moda, que son distintas modalidades de extorsión, ¿sí?, a partir de la cual llaman. Ingresan cuando la persona atiende, hay una persona teniendo, digamos, algún comportamiento sexual como al que me referí inicialmente, y hacen una captura de pantalla de la cara de la persona que atiende.
Entonces después con esa captura de pantalla amenazan, extorsionan para conseguir dinero y de esa forma no difundir las imágenes, por ejemplo, a los contactos, porque a ver, existiendo la titularidad de una cuenta, después te busco en Facebook. Claro, sí, a lo mejor no te diste en cuenta, pero tenés tu número publicado en algún comentario o en alguna publicación en razón de que vendiste algo o que compraste algo. Entonces, son todas cuestiones que a veces no tenemos en cuenta, pero son la raíz o la base de la operación cibercriminal. Por eso, insisto, es tan importante que ustedes en su lugar de comunicadores, porque el cibercrimen nadie lo va a combatir solo. Esto es una cuestión de trabajo articulado, donde empecemos a entender que también tenemos que manejarnos con responsabilidad, ¿sí? Por eso siempre decimos que desde el gobierno de la provincia construimos cultura digital responsable. Bien. Es muy importante que se entienda, y ustedes como comunicadores, insisto, les invito a que diariamente hagan referencia a la importancia de la seguridad online. De acuerdo. Estamos, atravesados por un montón de cosas y es cierto, a veces descuidamos la parte de responsabilidad que nos toca, pero es importante cada tanto poder charlar de esto y poder refrescarnos nosotros y a todos aquellos que nos están escuchando sobre algunos conceptos básicos, principalmente para cuidarnos nosotros y sobre todo para cuidar a los niños, niñas, a los adolescentes, a todos. Así es, así es. A ver, esto, insisto, afecta a todos, afecta a las mujeres a partir de la violencia de género digital, afecta al Estado a partir de los discursos de odio, a las instituciones democráticas. A ver, hay una serie de mecanismos negativos, cuando no nefastos, que tienen muy buena, encuentran una apertura muy grande en Internet. Entonces, por eso es tan importante entender cómo, por ejemplo, la proliferación de las fake news, de las deepfake, de lo que tiene que ver con esos discursos mediáticos de odio, que lo único que hacen de repente es generar mayor convulsión en la sociedad. Y aprovechando esto, les invito a que puedan ver en Netflix Dilema de las redes sociales. Es un documental, no es una película de ficción. Un documental donde justamente te muestran de manera fabulosa cómo funciona el mundo de Internet, la segmentación de la información, el control que ejercen sobre nuestras vidas, cómo nos direccionan sin que nos demos cuenta. Y por eso es tan importante, insisto, cuando tomamos conciencia, y está bien que se queden pensando, porque realmente cuando te das cuenta podemos estar somos manipulados. Muchas veces somos manipulados y creemos que somos libres. Entonces, les invito a que puedan verla y en todo caso me llamás otro día y lo conversamos. Bien, perfecto. Dilema en redes sociales. Dilema de redes sociales. El dilema de las redes sociales en Netflix. Perfecto. Es un documental. Bien, lo dejamos incluso recomendado también en nuestras redes para todos aquellos que nos están siguiendo. Doctora Santangelo, como siempre, un placer, es usted muy clara y nos deja siempre pensando, así que le agradezco por eso. Que tenga usted muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vos, al equipo. Siempre que necesiten, estamos justamente para quitar las dudas y para poder conversar en profundidad también sobre el tema. Así que les invito a instar esta cuestión de la seguridad online de manera permanente. Y bueno, cuando necesiten algo, estoy a disposición. Perfecto, muchísimas gracias, le decimos y la saludamos a la doctora Silvina Santangelo Carrizo, titular de la Unidad Ejecutiva en Ciberdelitos de la provincia de La Rioja. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.